Comienzo a buscar la manera perfecta de desvivirme. Y yo siento que renací. Qué lindo que no me desviví, más bien reviví. No sabía que se podía vivir. O sea, imagínense de ver que no había solución. Brother, hay solución. Y levantarte y decir, yo tengo un trastorno mental. Es de valientes. Que si la gente entendiera que trabajar en salud mental no es un gasto, es una inversión. La verdad, sobre todas las cosas, te mereces una vida digna. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast No Necesariamente. Soy Andrés y el día de hoy tengo un gusto muy inmenso de tener a mi lado a dos grandes mujeres. Rosana, como ya la conocen, que siempre está con nosotros, dándonos toda su experiencia y sabiduría. Y hoy nos acompaña Foodie. ¡Foodie! No, bueno, en redes estoy como Foodie Positive, pero todos me dicen Foodie, así que nada, gracias por invitarme y tenerme aquí con ustedes. Entre amigos, por favor, siempre bienvenida, porque hay que hablar de salud mental y qué mejor desde la experiencia, sí. Desde lo que a nosotros nos hace sentir cómodos, informando también a quienes están del otro lado. Como ya les anticipó Rox, hoy vamos a hablar un poco de salud mental, como en cada uno de nuestros episodios, pero de una perspectiva diferente. Hoy nos gustaría conocer un poco más la experiencia de los usuarios, de la gente que de cierta manera, con dificultades, con facilidades, ha aceptado el tema de la salud mental. Como nosotros les veníamos hablando, a veces a hablar de temas de la salud mental es súper complejo, ¿no? Porque está estigmatizado, tenemos miedo. Y claro, ahora podemos ver en redes que se habla a partir de la pandemia, se abrió, ¿no? Bueno, que se habla, pero que se habla casi nada. O sea, yo a veces me siento que estoy nadando contracorriente hablando de salud mental, porque el estigma sigue por ahí. O sea, es súper loco. Y a pesar de que, por ejemplo, estamos en el mes de la salud mental, es como que, subámonos todas las marcas en el barco de hablar de la salud mental. Y le dices a la persona, ¿y qué es salud mental? Y la persona, estar bien. Mediten. y mindfulness. ¿Y qué es mindfulness? Tampoco sé, pero mediten igual. Y eso es importante lo que tú tocas, porque claro, cuando hablamos de salud mental, que respira, que échale ganas y cosas no te por estreses. El estilo, ¿no? Sí, claro. Estudio, trabajo, entreno, no me estreso, brother, tranquilo. Es como que sí, y está cool la gente que puede manejar sus emociones de una forma muy específica y se podría decir estructurada, y qué lindo. Pero hay personas que no podemos por un desbalance químico cerebral. Y ahí es algo súper interesante. Y justo esa es la parte que yo quería conocer un poco desde tu experiencia. ¿Ya? ¿Cómo fue ese proceso de el decir, Joan, Foodie, parece o tengo un problema de salud mental, ¿qué hago? Oigan, es que es algo súper loco porque el estigma es fuerte, ¿no? Entonces yo desde chiquita, por ejemplo, ya tenía patrones conductuales bien marcados, que en mi casa pensaban que yo era una niña picky o que era una niña mimada y nada que ver. Entonces yo desde chiquita ya cargaba muchos problemas de interacción. Entonces, por ejemplo, yo tenía mucho asco, y es algo que les pasa a muchas personas, tenemos hipersensibilidad, y en esta hipersensibilidad están involucrados los sentidos. Entonces yo, por ejemplo, no sé, digamos que comía papitas en funda. Rico, vea. Me daban la papita de funda. Te explotaba en la boca. No. O sea, me dabas la papita en funda, no había problema. Qué chévere. No era alérgica. Ni que me explotaba tanto en la boca. Pero me daban la papita de funda. Y yo metía la mano, entonces yo comía. Pero si alguien más metía la mano, para mí era una bomba de gérmenes. O sea, yo tenía demasiado asco, inclusive con los líquidos. Entonces, por ejemplo, me comí una manzana y yo no podía volver a morder donde yo ya había mordido. Eso Era asqueroso raro. Para mí, asquerosísimo. O un pan. O sea, me comía solo la corteza y solo donde yo sabía que yo había mordido. Entonces, si alguien me decía, dame un poquito de tu pan, y mordía el pan y me lo devolvía, yo me ponía inmediatamente a llorar o me quejaba. Uh-huh. Entonces era como, eres una niña súper egoísta y se quiere acaparar todo. Y yo, ojo, nunca fui una niña egoísta, porque no es algo que va dentro de mi ser.
Pero es lo caso porque, claro, yo me quedé con el estigma, o sea, con primera cosa aquí de condición, la niña egoísta. Y claro, me pasaba con los sonidos, con las luces, con un montón de cosas, olores y texturas. Desde chiquita, es chistoso. Es una anécdota súper neurodiversa que solo los neurodiversos cachamos, pero... Me hiciste acuerdo, yo tenía compañeros así que eran como, les decíamos, ¿no? Especiales, ¿no? Es que sí éramos especiales. Y claro, nosotros, siempre vas la idea cuando uno es niño, adolescente, es bien cruel, ¿no? Claro. Íbamos a forjar carácter, metíamos la mano, nos mordíamos ahí mismo. Ajá. Y le ayudábamos con su problema, ¿no? Desde esa... ¿Y sabes cuándo? Recuérdenme regresar al tema de las texturas, pero Ajá. ¿sabes cuándo se me quitó el tema del asco? A los 13 años cuando todos tenían que tomar. Y no todos había eran en el opción. mismo vaso. No. Y yo era como, imagínate ya quedar mal y decir, no quiero tomar de tu vaso, qué asco. Entonces ya fue obligado y ahí como que se te va arreglando, pero desde chiquita ya tenía esos patrones y ese tipo de cosas. Y también problemas, volviendo a las texturas. Ni siquiera puedo pronunciar, pero voy a pronunciar sin sufrir. Yo tengo un tema con la gamuza y el terciopelo. Que solo de decirlo ya te empieza Puedo vomitar. a erizar. Wow. A erizar y vomitar y todo. Entonces, yo me acuerdo y tengo una memoria súper loca, porque yo me acuerdo, antes de poder hablar, tengo recuerdos. Ya. Entonces, yo no podía decirle a alguien, oye, me estás poniendo algo de gamuza, qué asco. Entonces, era... Y solo caras. Claro. Entonces, claro, tú ahorita me traes algo de gamuza. Me acuerdo recién un evento de influencers. Estaba en el baño y una chica me dice, Foodie, yo sabía que ibas a venir a este evento, no sé por qué se me ocurrió. Por suerte no me puse mi blusa de gamuza. Y dice gamuza y yo... Oye, qué random, porque pensé que era el único. Bueno, a mí no me da ganas de vomitar, pero cuando yo siento esas texturas, es como que me da alergia y me falta el aire. Ajá. Y tengo que salir, es como que, ¿qué de eso? No, a mí se me pone la piel de gallina, me puedo morir. Y eso, y claro, y cuando yo empecé a entender esa parte, y eso cojo, que después el psiquiatra me cuenta y me dice, ¿es normal? O sea, obviamente no es normal, pero es parte de lo que tú tienes. Y yo como, Dentro de la claro. sintomatología, claro. Claro, fue como, qué alivio, o sea, porque yo les juro que pensaba que estaba loca. Y me decían, me hicieron regresiones, gente que trataba fobias. Y yo es que no le tengo fobia a la textura. Le tengo asco. Solo no puedo. Oye, Y hay pero- gente Te quitaste una primera etiqueta. Entender Sí. el posicionamiento en donde muchos de las explicaciones o de los síntomas o de las cosas que uno vive, cuando le das contexto, Dices, exacto, te hace respirar, te hace también tratarte con humanidad. Es ¿cierto? Claro, claro. Es de esa totalmente. parte cuando lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué pasan tantas cosas o por qué hago tanto o por qué reacciono así? Cuando alguien te dice, es que es por esto. Ya, al fin Es un dices, alivio. gracias. Voy Claro, cachando. porque si no piensas que estás como que en otra onda y la gente no entiende. O sea, para mí es como que obvio que no deberías tomar del mismo vaso porque es asqueroso. Pero para los otros les ves, yo veo gente que está en el mismo vaso dándole todo a unas 10 personas. Y Con yo la solo misma estoy- cuchara, güey. Claro. Entonces siempre es, ay, no, muchas gracias, quédatelo tú. O Claro. sacas el tuyo plegable, ¿no? Sí, Que me pueden metí. ver, que la gente lo puede ver El como buen tip. esta man es Extraña, una egoísta, exigente. extraña, exigente que tiene esto, pero no, es algo que pues está dentro de. Eso es interesante. Eso fue como empecé de chiquita. ¿Cómo empezó? ¿Y cómo fue evolucionando esto en ti? ¿Qué pasó? Ya, más o menos a los 12 años yo ya tenía muchos problemas en casa, especialmente con mi mamá. Y voy al primer doctor y el primer doctor me dice, no me acuerdo qué era, un neurólogo era porque yo tenía migrañas. Y el neurólogo dice, ok, vamos a recetar antidepresivos. Y fue el peor insulto para mi madre. Ojo, hablamos de que la generación X, o sea, las personas que posiblemente nacieron entre el... Bueno, que ahorita deben tener unos 50 para arribita. 50 hasta los 60 y piquitos. Es una generación en donde Tiene muchos- decías divorcio. Y era como, Salud. Castigo, güey. claro. Castigo divino. Ahorita el millennial dices, me divorcié. Y tú, ¿y qué más? No, ven. ¿Y dónde hacemos la fiesta? No. ya eres libre, amiga, vamos a farrear. Claro, ahora el divorciado es como que no, loco, o sea, tranquilo, estás bien, ya. Pero en generación X el divorciado era como, y con Exactamente. hijos. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar de ti? ¿Qué va los niños, el Algo lío? fuera de Claro. los
esquemas. Entonces, todo lo que está ¿Qué fuera dirá de los Diosito? esquemas Cosas por no el es estilo, ¿no? entendido, pues, claro. Entonces, si estamos hablando de divorcio, imagínense Uy, en salud mental. No, y aparte, en esos años, y los mayores, ¿no? El psicólogo, aparte que era súper raro, era como todo de blanco, un señor mayor, el que Con amigo de lentes. los Ibas y te papás. acostabas en el Exactamente, sofá ese. y uno no cachaba nada, ¿no? Porque a mí también me tocó de guambre eso de ir al psicólogo, y yo bien rebelde, Ajá. tenía mis líos, mis pedillos. ¿Qué tenías ya? Cuéntanos qué pasó. A ver, queremos saber. Era un poco, sí me fallaba un poco, como suelen decir, la teja. Era bien amiguero. Me costaba seguir las reglas de cuando era guambre. Linda época. Sí, oigan, esto Es lindo, pero- esto es algo inédito, nunca lo he contado. Yo era muy buena alumna, pero a mí me botaron del colegio por conducta. Por dos. ¿Por no adaptarte o por armar rebeldía que te entiendan? Porque yo, por ejemplo, al tener un IQ diferente, yo no necesitaba prestar atención de manera activa en clase. Entonces, yo podía estar haciendo 10 cosas y yo prestaba atención, daba los exámenes, me iba bien, pero yo estaba haciendo cháchara en el medio. Claro. Entonces fueron donde mi mamá y le dijeron, su hija es un desastre, no hace esto, que no sé qué, que no sé cuánto, es demasiado parlanchina, habla demasiado por conducta, no la podemos recibir. Y yo como... Entonces, claro, mi mamá llega a la casa y dice, te creo. O sea, creo que sí, pero las notas eran muy buenas. Entonces dijeron, o sea, lo que podemos hacer es condicionarla para que pase el siguiente año y ya. Pero claro, en una época en que la educación... Entonces, imagínense, esto me pasó a los 12, 13 y esos 12, 13 ya me mandaron antidepresivos también. Entonces, ahí hacía ruido, ¿no? Claro. Como que ya era medio obvio, pero lo que nadie hablaba... Pero tocando ese tema Era de la que educación es súper fuerte, ¿no? Porque los que estamos un poquito recién pasando a los 30, nos tocó vivir esas etapas. Se hace más joven, Somos ¿no? jóvenes aún. Un poquito recién. Pero, claro, teníamos una educación que nos encasillaba a focazo. Porque, todo recaía sobre la culpa de uno. No es que él es el culpable, él es el responsable, el mal amigo, la mala junta, tantas vainas. O los padres, en todo caso, pero nunca era el sistema educativo. Exactamente. Y mira que es interesante porque ahorita en redes sociales, lo que yo hablo activamente de esto de salud mental, ¿cuántas mamás me escriben diciendo, oye, ¿sabes qué? En esta universidad no le quisieron recibir a mi hijo. O ¿sabes qué? En este otro espacio pasó esto. O le hacen demasiado bullying a mi hijo, le tuve que sacar del colegio y tengo que hacer homeschool. Y por Porque, una claro. condición en salud mental específica. Claro. O sea, Que tiene especialmente diagnóstico. autismo y TDAH. Sí. Y mira que en mi caso puntual, posiblemente en ese entonces hubieran dicho, esta man tiene TDAH. Posiblemente. Pero claro, nadie le atinaba. Y yo era una niña por toda la estructura de cómo era mi personalidad, muy parlanchina, propensa al bullying. Entonces, súmale toda la cosa, ¿no? Era bullying, pero no era el bullying de, ay, eres no sé qué, de bullying de que te pegan el chicle en el cabello. Yeah. O sea, unos 10 chicles en el cabello, de que Súper tienes que llegar a la marcados. casa, de que tienes que llegar a la casa y ponerte hielos y sacarte los chicles y como miércoles, ¿qué pasó? De que tuvieron que cambiarme en algún punto de paralelo porque era demasiado el tema del bullying. Y yo realmente, o sea, y regreso a ver y hablo con las personas con las que estuve en ese entonces, con las que sufrí bullying y casi que ni se acuerdan. O sea, no era ni tan relevante el tema. Pero son cosas que te van marcando, especialmente Exacto. cuando te das cuenta que eres diferente, pero no tienes idea de por qué. Y eso es, claro, nos lleva a otro ámbito, ¿no? A otro aspecto es cómo el ir, ser diferente, nos puede marcar muchísimo, porque claro, lo que tú dices, el que la hace ni se acuerda, pero el que la recibe es ir sumando, ¿no? Yo siempre cuando hablo de emociones, hablo de que todos tenemos una mochilita invisible en la espalda. Una mochila que se va cargando con las cosas buenas y con las cosas malas. Y que es una mochila que no es que la soltamos y digo, ya llega la noche, la dejo a un lado y descanso. Se No. queda contigo. Es una acompaña. mochila que te acompaña a la cama, es una mochila que te acompaña en tus relaciones y están ahí todas esas vainas, ¿no? Y si no hay un trabajo, no hay un proceso, no le entiendes, hay un punto en el que se rompe y nos quebramos. No, y es interesantísimo lo que me dices, porque ojo que los colegios tienen al departamento en ese entonces te decían el psicólogo del colegio. Uno
El de apoyo. ¿Para qué? 700 niños. Tal cual. Uno. Bueno, yo creo que han cambiado ahora las cosas. Pero así sea, vos necesitas más. O sea, los niños necesitan mucho más apoyo porque, qué bestia, ya me estoy poniendo profunda. No esperé contar todo. Yo venía a contar cosas así más light. Pero bueno, o sea, mira, a los 12 ya fue mi primera ideación y no voy a decir esto porque nos van a quitar de YouTube, de desvivirme, ¿ya? ¿Se entendió? Porque dije, no pertenezco. O sea, ¿qué hago? No entiendo, en mi cerebro no entiendo, en mi mente, no me van a llevar al psicólogo. El concepto que yo tengo de psicólogo es esta persona del colegio que va a decir, le vamos a botar a su hija del colegio si sigue así. Entonces no entiendes El por chismoso. dónde va. Ajá. No entiendes por dónde va la situación y sigo creciendo, sigo desenvolviéndome en estos espacios donde sigo teniendo problemas sociales. Ojo, súper amiguera, súper todo, pero sentido de pertenencia cero. Y llego a un momento en mi familia y en mi casa en el que yo también tenía problemas en casa y a los 16 años ya tomo la decisión de irme de la casa sola. Entonces yo agarré 3 mochilas, no, eran 2 mochilas, los útiles del colegio, el uniforme del colegio, el cargador del celular, el cepillo de dientes. O sea, literalmente yo estaba decidida. Yo no volví a mi casa hasta los 30. Es chistoso, porque sí volví. Yo dije, nunca más voy a volver. Volví a los 30. Tengo 32. Pero es interesante porque a la larga, a los 16, dije, me voy a dar sola contra el mundo. Y no entendía que si esto hubiese sido a tiempo, atendido, de manera correcta, no hubiera empeorado al nivel que empeoró. Entonces, ¿cómo llego yo ya para no hacerlo tan largo? Porque está medio larga la historia. Es que Es la vida. Es la vida. Lo que a ti te pasó y es entender también cómo desde tu experiencia muchas personas que nos están viendo se logran identificar al no pertenecer, al ser rechazados o aislados en ciertas ocasiones cuando no te logran comprender. Claro. Y ese es el drama de la salud mental. No se comprende, por lo tanto se esquiva porque a lo desconocido prefiero evitarlo. Claro, y capaz que muchas personas que ahorita están viendo dicen y que no me conocen pueden estar diciendo, no, pero es que de ley la man era pleitosa y armaba y bronquista y se pasaba peleando con la gente y se pasaba haciendo nada que ver. O sea, cuando a mí me dieron mi diagnóstico actual, era como que la gente, ¿estás segura de que ese es tu diagnóstico? Y yo, sí. Porque es que las personas todavía no les voy a decir. Capaz que el título dice en YouTube lo que tengo. No sé. Pero, no te preocupes. Pero no sabemos. Pregunten qué tienen. Pregunten aquí abajo qué es lo que tengo. No. Pero, o vayan adivinando antes de que yo revele mi diagnóstico. A ver cuántos buenos ojos hay por ahí. Claro. No, o sea, realmente dicen que no se nota. O sea, incluso hasta tengo amigos que me dicen la loca más cuerda. Ay, que me encanta. Es ilógico. Pero... Perdón que te corte, acabas de decir algo que es puta. Perdón, la mala palabra. Ya nos banearon, no podemos monetizar este video. No. Muchas veces es eso, ¿no? Y perdón que lo corte así abruptamente, pero me gusta retomar esa parte que dices, ¿no? El tema de la salud mental es que a veces no se nota. Y podemos tener a alguien al lado o súper risueño, súper feliz, pero le está pasando duro por dentro. Durísimo. O todo lo contrario, ¿no? Ese es el corte comercial de fijarnos en lo que nos está pasando y lo que decía Rox contigo, ¿no? Que a veces estos espacios y permitirnos hablar y cachar que mucha gente fuimos revoltosos, nos mandaron al psicólogo, nos botaron del colegio por conducta, cosas por el estilo. ¿A cuánta gente no le está pasando eso el día de hoy? Y que quizás no sabe que puede ser algo más de todo lo que le han dicho. El problema es que ahora que hablamos de salud mental, tenemos mucho más acceso a información y viene también un problema. Si tú eres mal diagnosticado o te autodiagnosticas, empiezas a confundirte, empiezas a confundir tus posturas, empiezas a confundir qué es lo que te pasa, asumes roles, asumes posicionamientos que al final terminan siendo una repercusión súper negativa en el equilibrio que uno intenta buscar cuando ya sabe lo que tiene. Entonces también, no sé si a ti te pasó, Foodie, que tuviste un montón de diagnósticos, un montón de historias, un montón de cosas, tú misma desde tu interés de ubicarte en el mundo, leíste un montón, buscaste un montón y al final tenías todo. Parecía que encajaba en muchos conceptos, pero... Claro, hasta ahorita creo que tengo esquizofrenia.
Pero no me dejo llevar por lo que dice el internet. Quien dijo eso falló No sabemos. en el sorteo. Ya, esquizofrenia descartada. Claro. O no sé, quién Puede ser. sabe, voy a ir al psiquiatra. No, pero es algo súper chistoso porque en el colegio, inclusive las mamás, y eso es algo súper importante, dicen, creo que mi hijo tiene autismo. Claro. Creo que mi hijo tiene déficit de atención e hiperactividad. No te puedes basar en un creo que. Exacto. O sea, no es de que, es que mi hijito es indisciplinado. Y Seguro. Hay muchos factores que influyen en esto. Y realmente nunca me he metido a hablar en cosas de adolescentes y niños. Creo que por algo estamos hablando de esto. Sí. Si te está llegando es por algo. Por algo estamos hablando de esto. Va para ti, mamá. Es que son cosas por las que pasamos y que nos marcaron. O sea, y hay que entender que esta parte de la salud mental no es que ya pasó, ya terminé el colegio, ya terminé el año. O sea, como tú dijiste, se arrastran, nos acompañan toda la vida. No es porque ya no estoy ahí y ahora soy una persona diferente, entre comillas, ya pasó todo eso. O sea, no. Y el problema, ahora acotando un poquito lo que nos comentabas, en mi consulta, siendo yo psicóloga clínica con tantos añísimos que no se me notan, pero muchos años ya de experiencia, llegan a consulta queriendo un tratamiento para el diagnóstico X. Yo sé que tengo depresión y ansiedad, entonces, ¿cómo podemos trabajar? Porque he intentado X, Y, Z estrategias, leí el libro, leí el no sé qué, el no sé cuánto, y yo sé estar en total silencio hasta que al final, cuando me dan el espacio, digo, muy bien, ¿sabes qué es? Y ahí rompemos la ilusión y la burbuja. Se explota porque es que ahora puedes usar esa palabra la palabra ansiedad y depresión para lo que tú quieras. O sea, es como tengo ansiedad y eso no necesariamente como el título de este podcast. Claro, no necesariamente. Spot publicitario. O, por ejemplo, tengo depresión. Ese es el que más se usa. Sí. exacto. O, por ejemplo, mis mismas compas de trastorno bipolar. ¡Ya lo revelé! Quien adivinó. Muy bien. Ahí le vamos a poner mis un mismas beep. compañeras. Es como, oh, por Dios, estoy en etapa depresiva súper. Digo, ok, pero ¿estás depresivo o triste? Y es como, qué shock, porque lo que desde chiquitos no nos enseñan a cachar nuestras emociones, ni a expresarlas. Tienes que guardar. Y tú como hombre, ¿cómo lo hiciste? Justo a eso iba, ¿no? Porque nos enseñan... Claro, nosotros lloramos para adentro. Porque nos enseñan a que los hombres nos lloran, los hombres no se visten de rosa, los hombres de esto y los hombres de este otro. No claro. juegan a la cocinita. Hasta no que sé. conocemos el bendito... alcohol. Nos desatamos, ¿no? Pasa muchísimo en nuestra sociedad y en nuestra cultura que los hombres desde Wambra se pegan los tragos. Un mar de lágrimas. Supuestamente por la chica de las ilusiones, pero en realidad ahí hay muchas cosas escondidas, Que ¿no? ya las tienes. Porque... Hay Agresividad reprimidas. también. El que le da el golpe a la pared. Hablemos de ese. No, mentira. Pero es como, brother, o sea, si le estás dando un golpe a la pared porque no sabes cómo drenar tus emociones, ¿Qué está por Dios, hazte ver. ¿No? Exacto, o sea... Pero luego me puedes pegar a mí. ¿No? Creo que hay Sí una... me pasó. Hay una Sí me ha cosa- pegado. No, mentira. Ay, no, por Dios. súper trillada cuando yo he visto estas personas, ¿no? Que son de cierta manera agresividad o cosas por el estilo. El decir yo soy así. Ay, no. Y te toca. Y Porque ya. Ah, no. además de Yo eso, soy un asshole, pero... Y soy mala onda. Pues que yo soy así. Y el que me aguanta, me aguanta. y quien quiere estar a mi lado, asume. Y ese es el primer Ese es el- momento en donde no queremos entender qué está pasando con nuestra salud mental. Cuando ponemos los justificativos en los cuales soy así, o así me hizo mi vida, o me faltó mi papá, o me faltó mi mamá, o tuve este detalle en mi vida que fue doloroso, nos sirven como justificativos para tomar un rol, tomar una postura Exacto. y no salir de eso. Entonces, ¿en qué momento la responsabilidad justamente de identificarte como una persona que no se las sabe todas, que no tiene por qué sabérselo todo, pero que entiende que algo no marcha bien, es ya abrir el closet, ¿no? Exacto. Y salir del closet y decir, algo me pasa, busco ayuda. Ese es el paso más complejo. Pero es difícil. Totalmente. Como hombre, estar otra vez, que yo volví a la universidad nuevamente, estar
y hablarle a la gente de salud mental, decirle que, brother, pedir ayuda no está mal, el trabajar en las emociones, primero porque no entendemos. Creo que esa es una falla súper grande. Sí. O cuando te preguntan, ¿no? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien. Y obligado, bien? O sea, es que obligado tienes que responder bien. Si alguien no responde bien, es como... ¿por qué no me respondiste bien? Y cuando piensas qué significa bien, no es una emoción. Exacto. Es la máscara, el justificativo. El bien, el mal, el más o menos, el todo correcto, el todo en orden, son las primeras muletillas que los seres humanos utilizamos para poder esconder aquello que me da miedo hablarlo o que no sé cómo sobrellevarlo. A ver, entonces yo te pregunto ahorita, ¿cómo estás? Súper feliz porque te tengo en este podcast no necesariamente. Yo recuerdo una etapa con un terapeuta en Guayaquil, que yo cuando le decíamos o le decía, ¿cómo estás? Le decíamos bien. Y él siempre nos decía, todo bien, todo mal. Cuando alguien me responde que estás bien, es porque todo está mal. Uh-huh. Y me quedé con eso. Sí, y es verdad, porque en realidad en mi consulta yo siempre digo que los valientes que dan el primer paso para poder asumir una posición de salud mental son aquellos que realmente saben que se están enfrentando a algo complejo, que es conocerse, que es definirse, que es incluso a veces identificarse con cosas sintomatológicas, condiciones emocionales, cognitivas, que no sabemos si vamos a estar lo suficientemente fuertes de aceptar a la primera, pero están ahí. Y parte importantísimo en cualquier proceso de apoyo es entender el bien, el mal, no son emociones, el todo está correcto, no, porque la vida no puede estar todo perfecto y en control, y aprender que en el descontrol yo tengo que saber cómo manejar o cómo enfrentar o no sé, cómo hacerle frente a esas cosas de una manera adecuada. Ahí está la clave. ¿Cómo fue en tu caso, en tu experiencia, hacerle frente a esto? A ver, la primera cosa que quiero decirles es que si estás hasta este punto viendo esto es porque eres valiente, así literalmente. Exacto. Porque evitar estos temas es lo primero que hacen las personas es evitarlo. ¿Cómo llegué a afrontar esto? Es chistoso, porque lo que yo ya sabía, eventualmente tenía idea de que algo estaba pasando, que no digo algo estaba mal, simplemente que algo era diferente, un IQ diferente, una actitud diferente, una manera de ver la vida completamente distinta. Entro a un espacio en el que entro a doctores y los doctores decían, ¿tienes depresión? Y yo, no. ¿Tienes depresión y ansiedad? Y yo, ok. Y llego. Entonces, claro, ¿qué pasa con el trastorno bipolar y cuando tienes este tema del IQ un poco más alto? Es que crees que puedes hacerlo todo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo desde las mañanas, mi primer trabajo fue a las 7, 8 de la mañana. Mi segundo trabajo fue hoy, en este mismo día. Estuve un rato en la oficina, celebré el cumpleaños de una de mis colaboradoras, vine a grabar un podcast, más tarde tengo un evento y la gente me dice, brother, eso no es humano. O sea, y yo, no, eso es algo que a mí me alimenta porque es el estilo de vida que yo tengo. O sea, y que la gente critica mucho porque dice, tienes que calmarte, tienes que bajarle 2, tienes que respirar, yo estoy más bien, me la paso bien así porque me hacen ver a mí como un bicho raro. Pero... Me la paso feliz. Me la paso muy, muy feliz. Me la paso bien. Bien feliz todavía. No, oye, ¿qué ves? Hay que deconstruirse con eso. Obviamente, sí. La gente cuando le respondes, ¿cómo estás? Y tú dices, ¿contenta? Es que ahí es gracioso porque cuando tú le das una respuesta diferente, la otra persona entra en crisis. No. ¿Y qué le digo? ¿O cómo me hago el loco? No, que ya estamos acostumbrados ni siquiera a responder. Es el quiteño, al menos. No sé si pasas en Cuenca o en otros espacios. Ustedes nos cuentan. Pero es, hola, ¿cómo estás? Y ya. O sea, no respondes, no escuchas. Cuando yo siempre respondo bien, ¿y tú? Que ya está mal, ya voy a arreglar. Pero la gente es como que me preguntaron, pero respondieron la pregunta y ahora qué se dice. Exacto. Es algo súper loco, súper interesante. Oh. Pero volviendo al tema, porque así es importante regresar a esta parte de mi vida en la que yo me sobrecargué demasiado.
Yo no tenía idea de que el cerebro llegaba a un punto, porque mi energía daba hasta un lugar, pero llegué a los 25 años a un clásico que dicen, pues le pusieron muchos nombres, burnout, le pusieron ansiedad, ataque de ansiedad, crisis de pánico, le pusieron muchos nombres que hasta ahora no cacho qué es, hasta Sulminash. En el que ya pues llegué a esta crisis grande en donde el cerebro dijo, separaron las, ¿cómo es? Las operaciones hasta nuevo aviso. O te paras o te paro. Y te Exacto, claro, porque yo no entendía qué pasaba, mi energía era al tope. Entonces, claro, yo tenía un trabajo súper bacán, pues trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Haciendo qué? No tengo idea. O sea, y lo que básicamente, no, mejor dicho, hacía mucho, porque yo tenía 25 años y tenía un puesto que era el puesto que yo aspiraba a tener a los 30. Wow. Entonces, en mi plan de vida, que yo me lo había armado así, y era donde pongo el ojo, pongo la bala, donde pongo el ojo. Llegué a ese puesto y era como, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, y claro, y regresaba a ver a mis pares, y mis pares ganaban, primero, me ganaban 10 años y ganaban 3, 4 veces más que yo. Entonces yo entré en un ciclo de frustración porque era como que, ¿qué está pasando y por qué? Pero había lío, yo decía, todo estoy aprendiendo, pero claro, lo que era la chiquita, la millennial del grupo, hacía muchas más cosas. Entonces, en un rato me acuerdo que mi jefe me dijo, de la diapositiva 3, cámbiale a la diapositiva 2, que era alguna tontera así. Siguiente historia, yo estaba en una camilla, una linterna en mi ojo, así como, y si no respiras bien, no nos ayudas, respira para que te llegue oxígeno al cerebro. Y yo había tenido una crisis, yo creo que fue una crisis de pánico. Okay. Pero lo que nadie la aborda, nadie sabe, fue tan tabú que yo quedé, estas crisis de pánico te dan un chuchaqui. Y es un chuchaqui fuertísimo. Es que te dejan sin energía. Es el colapso de tu mente y de tu cuerpo que simplemente te hace parar. Y cerebralmente hay repercusiones. Exacto. O sea, cerebralmente sí hay una física laceración que necesita ser curada eventualmente. Yo, bueno, después me metí a estudiar neuromarketing, pero eso es otra cosa. Y dentro de eso... nada, voy al doctor y claro, ¿qué es lo primero? ¿A dónde vas primero cuando tienes una crisis así? Emergencia. No, ¿cómo te vas de emergencias? De hecho, todos se quedaron callados, nadie dijo nada. Me llevaron a la casa, me dejaron viendo el techo. Wow. Y yo era como, ¿qué doctor? Entonces se te ocurre todo menos salud mental. Exacto. Entonces yo primero fui al cardiólogo. Y el cardiólogo, adivinen qué dijo. No tiene nada. Es más, hace deporte porque tiene corazón de deportista. Y yo, se supone que usted tiene que decirme que por qué tengo la taquicardia, casi me muero. Dígame que tengo un soplo, que tengo nada. Respuesta. No hay respuesta. Claro. No hay respuesta y luego te vas. Entonces voy donde el neurólogo y el neurólogo dice electroencefalograma, tomografía, el resonancia magnética, todas las vainas y... Ahora que yo veo y estudié porque realmente me quise meter muchísimo de lleno en el tema para entenderme, en esos estudios no hay nada. Entonces, tus migrañas son porque X. Y lo que te dio no se sabe qué es, no sabemos. Entonces, bueno, paso al siguiente, porque seguía buscando, ¿no? Voy al endocrinólogo. Y el endocrinólogo me dice, verás, yo no te atiendo hasta que bajes 10 libras. Así que ni modo. O sea, lo primero que hizo fue ni pesarme. Creo que me vio de abajo arriba y me dijo, yo no te puedo atender hasta que bajes 10 libras. Yo era como que venía por un tema del cerebro. O sea, de entender qué pasa. Y voy a todos los médicos, que es una gastadera de tiempo y de plata, y nadie daba una respuesta, sin haber sabido que la primera persona que yo tenía que acudir y sin haber entendido que lo que me pasó fue una crisis. Entonces nadie habla de eso. Es que ahí viene mucho también parte de esa idiosincrasia que tenemos como ecuatorianos. No sé si en otras partes de Latinoamérica pasa lo mismo. Por un lado, es ese inmediatismo de querer curarlo todo con el médico, con la pastilla, con un tratamiento así súper breve, ¿no? Como respuesta que... Como rápida. Esta es tu receta, en 72 horas estás como nuevo, ¿no? Y claro, yo siempre les hablo que nuestra mente está repilas, porque no es que nos duele el cerebro. El cerebro simplemente hace que solo deje de funcionar algo. Uh-huh. Que el estómago, que la espalda, que esto, que este otro. Y uno lo que hace es que me medico, ¿no? Y cuando va al médico, porque hay mucha gente, me ha pasado, y estoy seguro que va a seguir pasando acá, que
a los 30 con gastritis, con esto, con este otro, que colitis. El cuerpo habla y no sabemos entender en muchas ocasiones el cuerpo. Tampoco es que la salud mental tiene que divorciarse totalmente de la salud médica, la parte orgánica, porque sí hay que descartar algunas cuestiones, pero creo que ahora también los colegas de la salud en medicina toman más en cuenta el hecho de un tintín. Te lo digo que no todo el mundo, Foodie, es verdad, pero al menos yo conozco a muchísimos expertos profesionales de que ya están involucrando, que hacen remisiones ánimo, hacen remisiones a mi consulta, la de nuestro equipo profesional, porque dicen, por aquí no está, descartamos, entonces no te mandan con la pastilla a tu casa como te ocurrió a ti, sino toman conciencia y le dice, vaya a conversa, como dijiste tú, busque ayuda, busque ayuda. Y entonces ahí, sí se crea una nueva idea ahora. Pero de manera generalizada, el doctor, es más de lo que yo he hablado en esos espacios que he tenido la oportunidad de estar, es que no hay psicoeducación. exacto. O sea, tú de hecho estudias tu carrera de médico, medicina general, no sé qué, cero psicoeducación. Así es. Le mandas al psicólogo cuando quieres porque se te ocurrió, pero no está dentro del espacio. Es más, cuando recibes a un paciente en emergencias, no hay un protocolo, inclusive hasta en ciertos lugares privados, para atender a un paciente de manera adecuada. Sí. Entonces la persona te dice, me estoy muriendo, me estoy por desvivir. Por payas. Estoy casi otra vez hacemos. Estoy por desvivirme. Y la persona dice, sí, pero vaya, siéntese al final porque usted no está sangrando. Entonces, primero atiendo al del accidente. Cuando no sabes que esa persona puede salir ese rato y estar en mucho más riesgo de perder su vida que otros. Condiciones silenciosas que estábamos conversando en un inicio. Y ahí es importante no solo como si a mí me está pasando algo, sino como alguien que acompaña. Porque les comento una experiencia que tuve por ahí el 2020, 2021 en una clínica acá privada de una chica que tuvo un intento de desvivirse. Y claro, lo único que hicieron en este espacio fue dormirle. Claro. Dormirle 3 días. Como que se le vaya las ganas, ¿no? En 3 días, dormidita, va a se salir. resetea. Qué hijos de su... Y es como He hecho Nintendo. Desconéctale. Y cierto profesional médico que debe trabajar en salud mental solo llegaba a ver la dosis. Dios, sí. Nada más. Y es como, te quedas pensando, uno de mis sueños... yo siempre he estado involucrado en temas de educación. Es que en todas las carreras, en todas las profesiones, deberían darnos salud mental. Sí. Y por eso también dentro del currículum, ahora de las instituciones educativas, escuelas, colegios, ya intentan incorporar un poco. No sé si desde el mejor enfoque, no sé si es de la mejor manera, pero por lo menos ya no es un tabú intentar construir herramientas que lleven esta información de emociones, de entender tus pensamientos, de reconocer tu cuerpo también como alertas importantes, las red flags, y empezar todo lo que se tenga que empezar. Algo que quería aportar también antes de olvidarme, por este relacionamiento y la experiencia que vamos agarrando, como tú decías, ¿no? Mucha gente que está ahorita por sus 50, 60 años, esta inmediatez que les hablaba de querer curarlo todo, que con los analgésicos y todo esto, me he estado dando cuenta y he podido apreciar. Un momento que Ashley viene a dejarnos el cafecito. Ay, gracias. Para el alma. Porque uno se siente en casa. Algo que a mí me llama mucho la atención es sobremedicación que tú decías, Rox, y conocer gente que, claro, solo veíamos en noticias, en la televisión en otros países, que está teniendo problemas con el tema de los analgésicos. Y peor que lo traiga a colación. Pero fuerte. Me parece que está saliendo, estamos en una burbuja que va a explotar por este tema de querer calmarlo todo, ¿no? Cuando creemos que nos está doliendo el cuerpo, cuando en realidad es sentarnos, calmarnos. ¿Y saben a qué le tenemos miedo realmente? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. A estar con nosotros mismos. No, yo le tengo miedo al cuco. El monstruo del closet. El monstruo del closet. No, sí, totalmente de acuerdo. Y eso que, más bien, quiero contarles un pasito más de cómo evoluciona mi tema. Porque aquí es un plot twist súper interesante. Después de una segunda crisis, ojo, yo pasé de tener esta crisis esporádica a tener estas crisis llegar a ser diarias y completamente hospitalizables.
Entonces, una de estas crisis hospitalizables en las que llegas al hospital y el doctor te dice, disculpe, ¿usted quiere pasar la crisis en la casa o quiere pasar la crisis en el hospital? Porque yo en ese entonces había renunciado a mi trabajo y yo no tenía seguro privado. Y me dice, puede usted pagar $1,000 y pico en cada crisis de ansiedad o puede quedarse en la casa. Y yo, a ver, ¿cómo le explico a este brother que yo, perdón que diga así, que yo no llegué por mi voluntad al hospital, que yo llegué dormida porque parecía un vegetal y estaba vomitando y yo no vine porque yo quise? A mí me trajeron. Entonces, en mi casa yo tengo terminantemente prohibido. Pueden verme como la niña del exorcista en la última que no me llevan al hospital, a menos que ya el psiquiatra lo diga. Y a pesar de que la última vez que el psiquiatra dijo, necesito que te vayas al hospital, yo fue como, y me dice, ¿y por qué estás aquí? Y yo, porque me pasó esto. Y ok, te vamos a poner un suero y ya, y solo vamos a esperar a que pase, ¿ok? Y yo, ya, de gana vine. Lo bueno es que ya tengo seguro privado. Ahora, ¿qué es importante en este caso? Cuando yo salí de una de mis primeras hospitalizaciones, que fueron sencillas, no es que estuve en un psiquiátrico, nada, en un hospital cualquiera. Voy donde uno de estos doctores, que era el de renombre, no sé qué. Entonces llego donde el señor y me hace unas preguntas. Claro, yo en el chuchaqui de la crisis, porque había sido una crisis horrible, de que en el mismo hospital me tenía la enfermera mientras yo vomitaba, porque yo no me acuerdo, pero era durísimo el dolor porque somatizo mucho. Y ya pues llego en el día después de la hospitalización y llego así como, no entiendo nada. Y cuando yo tengo estas crisis, dejo de hablar bien, de ver bien, de escuchar bien y no puedo caminar. Y no tengo motricidad. O sea, por ejemplo, después de una crisis yo no puedo lavar platos, te rompo toda la vajilla. Entonces llego al doctor y el doctor me comienza a hacer preguntas como, ¿qué día es hoy? Y yo, casi regamos el café. Bueno, yo siempre en mis podcasts riego todo. Entonces me dice este man, te voy a hacer una serie de preguntas. Y al final me dice, estas son las preguntas para determinar si tienes demencia. Y efectivamente, 25 años, ¿qué se le estaba pasando? Y yo con mi amiga, la más clavapuñal del planeta Tierra al lado mío. Porque la man luego me dijo que era mi socia, entre comillas, y me manda un mail general a la oficina, a todos. Estaba investigando con esto de tu salud mental y creo que ya no sé cómo manejarlo. Y yo como, si me estás viendo, no me está viendo. Pero imagínate que el doctor con cero tino te viene a decir que tienes demencia. Es la desesperación también de los otros, de tener que encasillar algo, ¿no? De tener que decir, es de esto, por esto, y no sé qué hacer. Y a veces pero ojo, sincero, nada. Y ojo, imagínate, ahorita nos está viendo alguien con demencia. Tranqui. No pasa nada. El problema es que mandes medicación de demencia a alguien que no tiene demencia. Entonces, al día siguiente, a los 3 días de estar en la oficina, porque yo estaba de workaholic, ya había renunciado a esta empresa grandota y me puse mi empresa. Entonces, estoy en una reunión y me veo el brazo y digo a mi socio, oye, estoy con el brazo en forma de S. Y yo veía una letra S. O sea, como que el hueso se había modificado. Le digo, ¿el hueso se movió o qué pasó? Me fracturé. Wow. Y el man... ¿cómo te explico que tienes que irte a tu casa ahorita? Y yo como, ¿por qué? Me dicen, estás mal, estás muy mal, estás desvariando. Entonces me dicen, deja la medicación. Cuando dejas la medicación de golpe, ¿qué pasa? Más daño. Exacto. Entonces daño tras daño tras daño. Entonces sigo yendo a estos doctores. Y el otro dice, no, ¿cómo vas a tener demencia? Tú tienes trastorno tienes ansiedad y depresión. Toma la medicación de la ansiedad y depresión. Y yo así sigo, ¿no? Claro. Pero ya llega un momento muy bajo en el que no entiendes qué pasa, no sabes qué hacer con tu vida. Y voy a ojo, para esto. Y esto sí quiero topar el tema. A mí me han llevado desde curitas hasta chamanes. Ok. Porque no hay manera... Explicación. Exacto, porque es como que todo menos el psiquiatra, todo menos el psicólogo. O sea, es como... No es más fácil. Ahorra tiempo, es que, ¿sabes qué? La gente prefiere... Hoy ha cambiado un poquito, entre comillas, pero aceptar. Porque antes asociaba el tema del psicólogo o el psiquiatra al estás loco.
Pucha, pero... Ni siquiera entendemos qué es estar loco, pero qué va a Pero es pensar un la estigma. gente que está Claro, yendo es un al estigma. psicólogo. O sea, Claro. ese es un estigma súper fuerte, ¿no? Porque a pesar de que sí lo hablamos y todo, pero ya el rato que llegue de tomar la decisión de dar ese paso, yo no estoy loco. Claro, es que yo misma cometí ese error porque yo iba al neurólogo y ya después voy al neuropsiquiatra y el neuropsiquiatra me sale con cosas tan ilógicas, que fue este que me dijo que tenía demencia, que luego me dicen, ¿será de ir al psiquiatra? Busco un psiquiatra en redes sociales, porque yo me moví en redes sociales y me recomiendan a este señor Eminencia. Tiene hasta un nombre súper potenciador, así es como el futuro de la vida. Ya no voy a decir su nombre porque el man es tan famoso que la gente, digo el nombre y cachan de una. Pues hasta su nombre y su apellido, match. Y el man llega, a ver, siguiente, dentro, ¿no? Ya sé quién pudo haber sido. Llega, siguiente, te sientas. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? A ver, estás temblando, tienes ansiedad. Y yo, claro, sí, porque no sabía qué me pasaba. ¿Y cuánto lloras? Ya, depresión, ansiedad. Esta medicación, pero no. Bueno, yo resulta, y porque ya voy a adelantar esto, yo tengo trastorno bipolar. Entonces, tú estás en un rango de emociones específico en donde, por ejemplo, si me levanto, yo puedo estar feliz, una persona normal está feliz por acá, gana la lotería, se le murió la mascota, está por acá, yo me levanto acá, porque sí. Al día siguiente acá, porque sí. Desbalance químico cerebral, no tiene nada que ver con nada. Y el brother me manda antidepresivos solitos. Sí, comienza así. Uy, me da miedo la caída. De intuición. Ah, no, la caída. Es que la caída es la que me llevó al diagnóstico final. Así Ojo, fue. este doctor ya fue mi doctor número 7. Entonces yo ya llego al Y tenías 25 años para toda no, esta historia. ahí yo ya tenía 29. 29. O sea, ya lo estoy ya contando desde la infancia hasta cronológicamente hablando. Y llego hasta arriba y voy donde una señora que hace, que te ve los chakras y los no sé qué, Ya. que te hace limpias y no sé cómo. Y me dice, yo siento que tú tienes que dejar esa medicación porque te daña el hígado. O sea, nunca le hagan caso al yo siento. Vayan a hacerse exámenes médicos. Pues tienes que dejar eso. Y yo, tengo que dejar eso. Y fue la peor, ¿cómo se llama esto? Síndrome de abstinencia. ¿Ustedes han visto en las películas la gente que la sufre? Tiembla y suda y todo. Vomita y tiembla y sufre y llora. Y yo así. Yo en ese espacio, viene mi mamá de Guayaquil y me dice, no, pues tenemos que ir a Guayaquil. Y yo, ¿cómo, para qué quiero irme a Guayaquil? Porque necesitamos chequearte más, tienes que estar como, se notaba que yo estaba muy mal. Y me mandan, me agarro yo con las últimas fuerzas que tenía y me buqué un viaje a Cuenca. Ya. Y me buqué este viaje a Cuenca y comienzo a buscar la manera perfecta de desvivirme. Pero planeadísimo. O sea, desde qué cubre el ¿cómo se llama? El seguro, si lo hago ver o no ver así. Una planificación. Que no específica. que no sea traumático para la familia. Yo vivía con mi abuelita. Entonces decía, si me ven ya después de que sea en todo caso que tengan que viajar a que me vean de golpe, o sea, que ya se hagan a la idea. O sea, mi plan era eso. Que hiciste una noticia que sea más digerible. Claro. Y yo me iba a desvivir de una forma accidental. O sea, es que imagínense ese IQ y nada más que un poquito de OCD. Entonces yo tenía una lista elaboradísima de qué son las cosas que tenía que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. Cómo hacerlo ver así. Ya me estaba alejando de la gente. Es que ya pues 7 médicos. Ya no entendía qué hacer. Entonces ya llegó a este espacio, llega el día, pero yo hago canje en ese hotel, en el hotel en que me quedé, en Cuenca. Entonces yo tenía que pagar con canje y hago una historia. Y un amigo alcanza a ver esta historia. Y él estaba en Cuenca. Y yo no sé cómo, nosotros investigamos, o sea, vimos los chats. Yo era parca, le decía, no me escribas, ¿por qué me escribes? No me llames, o sea, ¿qué quieres? O sea, cero que te voy a ir a ver. Y yo no quiero, no me vengas a ver. Ya estoy lista para hacer todo. Y me llaman de abajo, el teléfono, y yo como, ¿qué? Y me dicen, este chico está aquí abajo, y yo, ¿y qué le hacemos pasar? Y yo,
¿qué hago? Bueno, rapidito. Entonces sube y me empuja, porque tiene una forma de ser súper chistosa. Me empuja y me dice, permiso. Me dice, ¿que no te has bañado? ¡Qué asco! Claro. ¿Por qué me voy a bañar para desvivirme? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, anda, bañate, muévete, que no sé qué. Y él me saca de esa burbuja. Hermoso. No sé cómo es. Yo digo que es como un ángel. Llega a este espacio, me saca de ese espacio y me lleva de paseo todo el viaje. Yo no tenía ni cédula. Yo había votado todo. Ya no tenía ni billetera. Solo tenía la papeleta de votación. Regreso a Quito y... regreso con la papeleta de votación a Quito. No sé cómo me dejaron, no tengo ni idea de cómo me dejaron subir en el avión. Claro. Y llegué acá y fue como, pero es que, ¿y ahora qué? Ya no tenía que estar aquí. Entonces, por suerte estaba con psicóloga. Y esta ya habías vendido todo, ya habías dejado las herencias, todo. Es que, ¿qué había vendido todo? Yo tenía una deuda de como $60,000. Porque eso es un rasgo del trastorno bipolar. Las tarjetas de crédito llamándome todas todo el tiempo. Todo reventado. Eso es una parte del trastorno bipolar. Es este sobreendeudamiento que tú entras en las manías y te compras porque no ves el futuro. No ves de manejar a 200 por hora. No 200. A 120 mínimo manejaba. Sola, borracha. O sea, situaciones de riesgo densas. Desaparecerme un jueves y volver el martes a la casa. Sin control. Y claro, la gente me veía y yo estaba como, oye, soy la persona más cuerda del mundo. En el trabajo, excelente. En redes sociales, todo era excelente. Entonces, nadie podía realmente darse cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces, llego acá y me hablo con mi psicóloga, que ella es la primera psicóloga que veo que hace vínculo con el psiquiatra, que me gustó mucho. Y me dice, entonces digo, mira, te voy a contar. Yo estaba ya muy desfasada de muchas cosas. Te voy a contar súper sencillo. Fue que me quise desvivir. No me salió. Y ya no sé qué hacer. Me dice, verás, si quieres desvívete, ya no pasa nada. No sé cómo abordó. Me gustó cómo lo abordó. Lo hizo tan me dice, si quieres... Pues que para mí era un tema muy fácil. Claro. Eso es súper importante porque, claro, pausa. Hablar de estos temas es importantísimo porque cuando alguien nos habla de una problemática de salud mental, no hay que hacernos ni los locos, ni nada. Ni decir, simplemente, tú puedes, el mundo es hermoso. Seguir conversando. Yo era buscando la manera de hacer entender a la gente. En ese entonces para mí era muy lógico de hacer entender y decir, es que ya no quiero estar aquí, por favor, ayúdame. O sea, era como ganas de decirle a mi familia, no. O sea, es que yo quería una despedida decente. ¿Por qué tiene que ser traumática? Esa era mi manera, ¿no? Ahorita estoy totalmente en contra de eso. Pero ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué no puedo decir gracias, chao, te agradezco, peguémonos una cena rica, me voy? Al estilo Truman Show, que sales con la veña y te retiras del mundo. Ella me dice, mira, ¿sabes qué? En Suiza sí hay esto. Esta brother, y hubo una chica que ya tenía 11 pastillas diarias antidepresivas y no sé qué, y ella hizo desvivisión asistida. Asistida, sí. Y ella comprobó con los daños que ella podía hacer eso. Entonces digo, me dice, entonces para que tengas una desvivisión digna, me gustó cómo abordó. Hagamos eso, pero hagamos una última cosa. Última, no te pido más. Vuelve a un psiquiatra, pero el que yo te diga. Y le dije, estás loca, ya he pasado por 7. Yo ya no quiero saber nada más de eso. Yo ya estoy cansada de aquí para allá, que no sé qué. Y me manda una frase que hablaba algo de la polaridad, alguna cosa así. Y yo, polaridad. Con el IQ. Digo, ¿y ahora? Y yo hablaba con la gente y decía, ¿será? Y la gente, no. Voy al psiquiatra, este psiquiatra que hasta ahora es mi doctor y es el más, o sea... Con el que hiciste match. Con el que hice, el único humano que he visto hasta ahora en este medio, que habla con el psicólogo y te dice, oye, somos un team, ¿no? No te odio, obvio. Tú no me odias. Apoyémonos. Salud. Y eso es importantísimo. Somos un team. Necesito obvio. Que me des... Y ojo, yo he enviado a este doctor a tantas personas, clientes, amigos, un montón de cosas. Y las personas que van de mi lado es como, oye, le llamó a mi psicóloga. Hablaron por teléfono, eso es anormal. Y yo, no, es normal, es lo que debería ser. Es el deber ser. Como te comentaba, en mi consulta y en muchos colegas ya se abre esta brecha
Y empezamos a entender que la multidisciplinariedad de la salud mental es la clave. Y no solo en salud mental, porque debería ser en toda la salud. Porque yo me acuerdo ver a mi abuelita, mi mamá, que llegaban del Seguro Social, 20 pastillas que le dio el uno, 20 del otro, 20 del otro, 20 del otro. Y no hay conexión. Y no se conversaban, ¿no? Y es como que, ¿qué pasa? O sea, Ajá. ¿dónde está esa parte humana, no? De la salud. Somos seres humanos. Tenemos que empezar a formarnos como profesionales que estemos abiertos a entender la salud mental desde un punto humano, como bien dices tú, que te traten como un ser humano. No como un número más. Exacto, en un número, en un diagnóstico. Y esa es la clave de hacer la diferencia. Y justamente por eso estos espacios en donde podemos hablar con ustedes de forma humana, para que también se entiendan y se ubiquen un poco en el mundo, si es que encuentran esta desubicación, como bien nos estaba comentando Fudi, pues cierto. Sí, creo que hay que hacer otro espacio para hablar eso de cómo somos vistos como números. Simplemente me gusta. Pero bueno, lleguemos al diagnóstico. Pero ya. Lleguemos a mi diagnóstico. Entonces voy donde este doctor y él me hace preguntas que nunca me habían hecho antes, como, ok, ¿cómo están tus tarjetas de crédito? Y yo, endeudadísimas por, ¿y tus últimos viajes? ¿Y con quién te fuiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y tus parejas sexuales? Y yo, ¿Y tú no sé qué? ¿Y a qué velocidad manejas tu carro? Rompiéndote. Y yo, como por... Las corazas. ¿Y qué? Y comienzas... ¿Y cómo eras en el colegio? ¿Y qué pasó con no sé qué? Y yo como, ¿por qué me preguntan tantas cosas? O sea, esto no tiene sentido y estas preguntas nunca me habían hecho en mi vida. Demencia como el otro señor. No, el de demencia era, ¿qué día es hoy? ¿Cuánto es 32 menos 40? O sea, era como... Claro. Vos estabas ahí toda choqueada en la cama sin saber ni leer ni escribir, y el otro, ¿cuánto es 2 por 2? Entonces este doctor me comienza a hacer estas preguntas y me dice, mira, no es así, pero no es que yo debería arrojar de un diagnóstico. Pero ya has pasado por tantos doctores. Estas son tus conductas. Tienes trastorno bipolar. Y ahí fue cuando... Ese rayito de luz del cielo. Entonces yo como, ok, ¿y esto de qué se trata? ¿Cómo se hacen las cosas? Él no sabía que yo era una freak de la información. Yo ya había investigado. Entonces yo verás. Vos ya sabías. ¿Qué tipo de trastorno bipolar? Pero me mandó esta medicación. Y esta medicación fue, literalmente, yo sentía que vivía en un río que iba a una velocidad absurda, en donde el agua me llegaba acá. Entonces tú apenas podías como que coger aire con un montón de piedras. O sea, yo siempre digo esto. Y que te chocabas contra las piedras, pero antes de entrar a ese río te habías quemado la piel totalmente con el sol a nivel extremo y todo te arde. Esa era mi vida. Yo vivía así. Esa es mi manera de describir a las personas cómo era mi manera de vivir. Llega esta medicación y el agua me llegaba a las rodillas. No te digo que no hay agua. Veo las piedras. Entonces yo veo si me doy contra la piedra o no. Si me quiero dar ya. Puedo dar retro, puedo ir de lado, puedo ir para acá. Y mi piel está intacta y no me quema. Qué hermoso. Me da chance de entender, de respirar, de aprender. Y yo siento que renací. Qué lindo que no me desviví. Más bien reviví. Y vivo una vida que es locaza, porque ¿se acuerdan toda la infancia, todo lo que les conté? Ajá. Eso fue una manera de vivir la vida. Y cuando llego a esta medicación, es como literalmente los niños... Cuando les das, estos niños que nacen, por ejemplo, sordos, y les dan por primera vez del auricular o el cochlear, y escuchan y hacen así. Wow. Ya. Esa reacción es la reacción que yo tuve. Hermoso. Entonces es como, ¿qué? O sea, veo de colores, se puede ver de colores. No digo que no vean de colores. Pero me refiero a ¿qué? Era bastante grisáceo en tus épocas complejas. En cambio, ahora tienes la capacidad también de disfrutar sin extremos. Tienes la capacidad también de no sé, como de ir avanzando conscientemente y no dejándote llevar por este río tan caudaloso que nos ahí es como para que nos puedan entender, es como cuando estamos con mucha carga, cuando nos ha pasado algo, y de pronto dejamos de ver las respuestas y solo viene alguien y nos dice, brother, hermano, ahí está,
y es como que se te quita esta nube, esa niebla que teníamos ante los ojos. Es algo así, pero a la N potencia. Eso es una cosa que les digo, no sabía que se podía vivir. O sea, imagínense de ver que no había solución. Brother, hay solución. ¿Qué? Y luego ya con el tratamiento y con toda la cosa digo, puedo pagar deudas. No tengo que tomar... Porque lo primero que él me dijo es, vas a odiar a la nueva Joan porque va a ser aburrida. Y yo como, no, yo no quiero ser aburrida. Me dice, sí, tu vida nueva va a ser más aburrida porque las conductas de riesgo que tenías antes eran las que te daban esa adrenalina, esas ganas de hacer las cosas. Y ya no las vas a tener. Ese sentido, entre comillas. Ajá, entonces me dice, ¿tú estás dispuesta a dejar eso? Y yo, claro. O sea, yo no tengo ningún problema. Y aprendí a acomodarme. O sea, es literal, ¿sabes qué siento? Es como estas personas que tuvieron un accidente y perdieron la memoria y tuvieron que aprender a hablar otra vez. Uh-huh. Algo así siento. Como que, oye, tuve que reprogramar mi mente y mi vida a vivirla de una forma diferente, que me convierte en un ser humano mucho más funcional, porque no estaba siendo funcional. A pesar de que yo era exitosa en mi vida laboral y todo, no sirve de nada si tu salud mental no está bien. Exacto. Porque así te puedes ir. Y lo que acabas de decir es súper importante para tomar conciencia y hacernos responsables de ya romper el silencio. Sí, totalmente. Entonces es lindo, me pasa mucho y esa parte es importante porque, y ahí sí hablar de por qué salió del closet neurodiverso. Las personas antes, especialmente si ustedes veían estas series de la realeza, de todo este tipo de cosas, las personas que nacían con un trastorno mental las encerraban. Exacto. Las encerraban mucho más que encerrar yo a veces lo asocio mucho con la homosexualidad. Porque en la homosexualidad tú dices salir del closet. Así es. En el caso de los trastornos mentales, yo sé hoy, 2023, que hay personas que todavía siguen encerradas. Dentro de familias, dentro de casas, dentro del tabú, de no querer sacarle, de que no le vean, de que no le conozcan. Y levantarte y decir, yo tengo un trastorno mental. Es de valientes. Es de valientes porque pierdes oportunidades de trabajo, pierdes amistades, pierdes un montón de cosas, pero ganas un espacio en el mundo, ganas comprensión. Hermoso. Y esta adaptabilidad, porque dices, oye, salgo del closet neurodiverso, soy neurodiversa, apréndete esa palabra, no funciono igual que tú, pero me respetas. Porque aunque sea diferente en formas de actuar, de pensar o de sentir, al fin y al cabo todos estamos en este espacio, en este planeta, dialogando, interactuando, compartiendo y aprendiendo del otro. No somos personas que tenemos que dividirnos o segregarnos, sino entendernos, ¿no? Y respetar. Totalmente. Aunque no entienda, respeto, pero lo hermoso sería respetar. Y eso es un problema. Y ese es un problema. No sé si ya más bien se puede prestar a que hagamos más episodios. Sí. Pero dentro de esto, como conclusión, si tú ya te sientes bien con tu diagnóstico, que nadie te lo quite. Porque la gente ha venido y me ha dicho, ¿has probado las flores de Bach? ¿Has probado la acupuntura? Yo tengo un man que hace terapia de imanes. ¿Has probado esta otra cosa? No, lo que tú necesitas es psiquiatra, en mi caso, o en el caso de trastornos específicos. Psiquiatra, psicólogo, forever. O sea, no hablo de que tienes que ir todas las semanas, no hablo de que tienes que ir todos los meses. Con mi psiquiatra yo voy una vez cada 3 meses. Es algo manejable, sostenible. Hay un buen contacto, hay un monitoreo. Terapia psicológica clave para una persona que es neurodiversa. Y lo complementario, todos los que terminen en terapia, como bailoterapia o cualquier cosa, hazlo con gusto, pero que no sea un reemplazo. Que sea complementario, como tú lo dices. Que sea complementario. Y si viene una persona, como a mí me pasó recientemente que una psicóloga me dijo, yo no creo en lo que tú tienes, no necesitas ir al psiquiatra y tienes que dejar tu medicación. Haz lo que, o sea, mi camino ha sido tan largo para llegar a esta conclusión que no me lo pueden quitar.
Exacto. Y ahí es importante con todo lo que tú decías, que con todas estas vainas que pueden aparecer en los medios, en redes, que cada uno de nosotros somos tan diferentes, que cada uno de nosotros va por distintos caminos y tenemos que encontrar nuestro camino. Lo que a Rox, lo que a Joan le ha servido, quizás a mí no me sirve y tengo que probar algo diferente. Así es. Y eso es muy, muy importante, porque quizás por hacer un bien, el otro puede ser que se agrave nuestra situación. Y también creo que es algo súper chévere que tú decías, Rox, el que no está mal, sino que es diferente. Y hay que entender eso. Hay que entendernos nosotros mismos. Empezar. Sí. Yo creo que la parte fundamental es ese momentito que uno respira y dice, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Creo que es parte fundamental del cambio. Y perderle el miedo. O sea, perderle el miedo al qué dirán. Te juro que si la gente entendiera que trabajar en salud mental no es un gasto, es una inversión. Es una inversión de atreverse a vivir mejor. Es que saben que creo que hablamos de todo menos de cómo salir del closet del universo. Pero Y yo creo que sí es un buen tema. Sí, total. Y es un tema largazo. Los temas, la terminología, para que la gente que nos está viendo en este momento, ustedes que nos escuchan, aprendan conceptualmente de muchas cosas, pero obvio, nos abre como la puertita de... Este es el abrebocas. Es que hablar de salud mental es tan hermoso porque no es solo lo que nos pasa en ese momento. Hay algo que me encanta, que lo escuché por ahí. No es solo lo que vivimos de este momento. Somos historia, somos familia, somos cultura, somos sociedad. Y realmente cuando nos atrevemos a trabajar sobre nuestra salud mental, trabajamos sobre todo eso. No es solo mi ataque, mi crisis de estas últimas 48 horas. Porque para que yo llegue a ese punto, 36 años de historia hay en mi espalda. Y que sobre esos 36 años de historia es sobre los que tengo que trabajar. Correcto. Qué bueno que aprobó y autorizó decir su edad. Él estaba en los 30, ¿no? Yo soy la más joven. Sí. No, mentira, eso no tiene nada que ver. En realidad a mí me gusta muchísimo que ahora podamos tener un espacio. Sí. Que podamos ser escuchados desde el lado profesional, que no necesariamente tenemos la última palabra, pero nos formamos para dar lo mejor a las personas que necesitan ubicarse, encontrarse, definirse en algún momento. Entonces, ese es el match. Acompañarnos, ser un equipo. La terapia no tiene que ser el dictamen de cómo vivo mi vida, tiene que ser un proceso en donde me siento acompañada por alguien tan humano, tan neutral y tan chévere que nos pueda hacer sentir cómodos de tomar decisiones mientras vamos aventurándonos en el día a día, porque creo que esa es la parte más importante, los posicionamientos, donde tú te sientas cómodo o cómoda o cómode y donde tú realmente ubiques que ya encontraste estas respuestas que te hacen entenderte, como bien decías tú, posiciónate y trabaja fuerte, porque ese es el punto inicial para que la vida mejore, cambie, sonría, nos ponga tristes, pero que tenga equilibrio. La verdad, sobre todas las cosas, te mereces una vida digna. Exacto. Y la vida digna tiene que estar acompañada de personas que te apoyen, y no necesariamente pueden ser tus familiares, no necesariamente puede ser eso, pero también puedes encontrar los profesionales adecuados. Entonces, creo que eso es muy importante. Llegar a esa vida que uno merece, que merece ser vivida. Claro. Y creo que algo con lo que quería cerrar, de cómo salir de este closet neurodiverso, ese es el camino de cada uno. Creo que lo importante es poder dar ese primer paso, y más allá de ni siquiera entender qué es lo que me está pasando, buscar ese apoyo para llegar a ese entendimiento. Así es. Porque no lo tenemos todo. Y sobre todo, buscar esa información, buscar esa guía que tenga relevancia. Porque podemos encontrar muchas cosas, pero lo principal es dar ese paso con alguien que tenga un poco más de experiencia y que le esté yendo bien, se podría decir de alguna manera, ¿no? Así es, yo creo que estos testimonios, conversar de uno a uno, aprender entre todos quienes estamos hablando de este lado y quienes nos están escuchando o viéndonos del otro lado, hace la diferencia. Entonces, hoy se han abierto para mí un montón de líneas
conceptuales, nuevos temas súper críticos que con gusto, Foodie, en los siguientes espacios, en los siguientes podcasts, bienvenida, porque creo que hemos generado comunicación real, historias, no la Rosa de Guadalupe, sino de la vida real. Entonces nos ayuda muchísimo a posicionarnos. Sí, chéverísimo. Muchas gracias por invitarme y nos vemos en una próxima. Y yo les agradezco a cada uno de ustedes que están ahí atrás de la pantalla viéndonos. Agradecer a Rox, agradecerle a Foodie por estar aquí una tarde más para poder compartirles estas historias de cómo hacemos salud mental. Y recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, pregunta, en el recuadro de comentarios o visiten nuestras redes sociales. Si necesitan que aclaremos algún tema, que les brindemos información adicional o simplemente si nos quieren contar su historia. Todo es bienvenido y yo les agradezco. Gracias Rox, gracias Foodie por estar acá. Hasta la próxima y recuerden, no necesariamente hay solo una versión. Por eso esperamos sus comentarios para seguir dialogando y rompiendo esquemas. Chao. Chao. Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Te esperamos en el siguiente episodio de No Necesariamente, un podcast creado para ti.